Hola a todos, en este video voy a continuar con la solución de la práctica para la prueba de admisión del TEC. Vamos con el ejercicio número 22. Nos dice, un tanque tiene ocupada la cuarta parte de su capacidad. Entonces yo hice aquí un tanque y le dice ahí más o menos dónde está la cuarta parte y entonces tiene ocupada la cuarta parte. Yo siempre les recomiendo ese examen cuando ustedes lleguen a hacerlo, ese folleto que les dan a ustedes, ese folleto es completamente de ustedes, ráyenlo lo que ustedes quieran. Yo siempre recomiendo que hagan dibujos, que hagan todos los apuntes que necesitan lo más rápido posible porque eso nos ayuda a acomodar las ideas. Entonces, bueno, nos dice un tanque tiene ocupada la cuarta parte de su capacidad. Si se requiere 120 litros para terminar de llenarlo, ¿eso qué quiere decir? Que aquí tenemos 120 litros, o sea, tendríamos que completar con 120 litros, ¿ok? ¿Cuántos litros en total le caben al tanque? ¿Ok? Entonces, bueno, esto, primero que todo, hay, por decir así, dos formas de hacerlo, pero en realidad al final de cuentas estamos haciendo lo mismo, solo que una tal vez lo llegamos a hacer más rápido que la otra. Bueno, si ya tenemos una cuarta parte llena, entonces lo que nos falta serían 3/4 partes. Esto entonces sería algo que tenemos que identificar, que este 120 litros en realidad son 3/4 partes de este tanque que tenemos. Entonces acá lo podríamos pensar de dos maneras. Una de las maneras sería pensarlo como una ecuación matemática, pero tal vez la mayoría no lo piensen así. Y la otra sería pensarlo de esta manera. Acá tenemos 3/4 partes. O sea, si nosotros llegamos y dividimos este tanque en 4, entonces, bueno, como aquí yo ya dibujé, aquí habría una parte, por ejemplo, aquí habría otra y aquí habría otra, digamos, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros ya, por decir así, tenemos 3 secciones de ese tanque, son 120 litros. Entonces, como nosotros ya conocemos cuánto mide cada una de estas secciones, o sea, perdón, más bien la suma de estas 3 secciones de acá, podríamos tomar este 120, que son esa suma, dividirlo entre 3 para que nos dé una de estas secciones y luego cuando ya tenemos una por separado lo multiplicamos por 4 para que nos dé todo el tanque. Entonces esa operación vendría siendo entonces 120 lo dividimos entre 3, ¿verdad? Porque tenemos 3 partes sumadas, nos da 120, entonces eso nos daría 40, ¿ok? Y luego, como ya 40 tenemos que es una sola parte, o sea, por ejemplo, si nosotros tomamos esto, ya sería 40, con lo que acabamos de resolver, y entonces lo tenemos que multiplicar por 4 para saber qué capacidad tiene todo el tanque lleno. Entonces, de esa manera tendríamos que multiplicar 40 por 4, ¿ok? Entonces, bueno, ya sabemos que 4 por 4 nos da 16, ¿verdad? Entonces 4 por 40 serían 160. Entonces la capacidad total de ese tanque son 160 litros, que eso ya está en la opción número 3. Ahora, como les decía, otra forma de verlo, sin necesidad de pensar en estas divisiones de acá que yo hice, bueno, hice lo que pude más o menos borrando, entonces sin necesidad de haber pensado en que estos son 3 secciones y lo tenemos que dividir en 3 y todo eso, una manera, digamos, más viéndolo como una ecuación matemática, pero como les digo, al final de cuentas lo que vamos a hacer son estas mismas operaciones, pero sin necesidad de hacer sin necesidad de pensar en esto de que aquí hay 3 secciones y bueno, todo eso, ¿verdad? Hacer la división y luego la multiplicación, sino que viéndolo más como una ecuación matemática, podríamos decir que todo este tanque de acá corresponde a X litros, y que cuando nosotros ese X, que es nuestro todo, le sacamos 3/4, nos da 120 litros. O sea, yo tengo X, que es todo el tanque, lo multiplico por 3/4 y entonces eso me debería de dar 120 litros, ya que 3/4 de X son 120.
Pero vean que al final de cuentas vamos a hacer esta misma operación. ¿Por qué? Bueno, recordemos que cuando tenemos una fracción multiplicando, por ejemplo aquí a esta variable x, en realidad la podríamos representar también de esta manera. Entonces, al final de cuentas lo que tenemos es esto. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, para despejar esta x, entonces lo que vamos a tener que hacer es que este 4 aquí está dividiendo, lo vamos a multiplicar los 120 que tenemos acá, entonces va a quedar 4 por 120 y lo vamos a dividir por este 3. ¿Por qué? Porque aquí el 3 está multiplicando a la x, entonces la operación contraria sería dividir. Entonces de esta manera despejamos el x y vean que al final de cuentas va siendo muy semejante a lo que hice aquí. El 120 lo estoy dividiendo entre 3 y lo estoy después multiplicando por 4. Entonces al final de cuentas me queda igual. Ahora, bueno, como si lo hicieran de esta manera, para llegar al resultado, yo aquí lo que les recomendaría es que simplemente simplifiquen. 120 es divisible entre 3, entonces puedo aquí simplificar esto, me va a quedar 4 por 40, que sería 120 lo dividido entre 3, me da 40, y entonces me queda 40 por 4, que eso ya sabemos que nos da 160, que lo tendríamos aquí arriba. Vean que al final de cuentas estoy haciendo las mismas operaciones, solo que viéndolo de dos maneras distintas. Entonces, para que ustedes elijan las que a ustedes más les gusta. Entonces, bueno, eso sería con este ejercicio. Algo que quiero agregar es que para el ejercicio siguiente, el ejercicio número 23, ese ejercicio se puede resolver con lo que yo ya había explicado en el ejercicio número 17. Entonces, que son combinaciones, y son combinaciones sin repetición, si no me equivoco, a cómo se los están poniendo ahí en ese ejercicio. Entonces, bueno, muchas gracias por ver el video. Si no se han suscrito, porfa, suscríbanse, denle me gusta y compartan con todos aquellos que sepan que necesitan ayuda en esos temas, en bachillerato, en noveno y en octavo. Estén pendientes que ahí voy a estar subiendo más videos y bueno, les recomiendo que simplemente practiquen y practiquen y practiquen, que intenten buscar más folletos de práctica. Entonces, bueno, muchas gracias y hasta luego.